La agencia calificadora de riesgo Moody's lanzó su última evaluación del perfil crediticio de Uruguay. En concreto, Moody's mantuvo la nota de la deuda soberana de nuestro país dentro del grado inversor, pero mejoró su perspectiva, de estable a positiva. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un nuevo informe de conclusiones derivado de la visita anual que ese organismo realiza a los países miembros. En ese reporte, el fondo analizó las principales fortalezas de Uruguay y los principales desafíos que deberán encarar las autoridades en los próximos años. A partir de la publicación de estos dos reportes, enseguida vamos a poner el foco en la discusión de sus aspectos más relevantes. Para eso estamos con el economista Luciano Magnífico de la consultora Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Luciano, a ver, si te parece, empecemos por el reporte de Moody's. Claro, lo central evidentemente pasó por la mejora en la perspectiva de la nota crediticia, pero también hay que recordar que hace algunas semanas otra agencia, en este caso Standard & Poor's, había subido la calificación de Uruguay. Exacto. A ver, antes que nada, y quizás para darle un poco de contexto a la audiencia, hay que recordar que Moody's es una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo, junto con lo que es Standard & Poor's, o S&P por sus siglas, y Fitch Ratings. En este momento, cada una de las tres calificadoras está evaluando a Uruguay con una nota crediticia distinta. En un extremo tenemos a S&P, que como decían, subió la nota de Uruguay de triple más a triple más con perspectiva estable, de triple B. Un escalón más abajo tenemos justamente a Moody's, que tiene Uruguay con una nota de Baa2 y ahora perspectiva positiva, antes la tenían estable. Y finalmente, un escalón más abajo de eso tenemos a Fitch, que en su escala tiene la deuda del país calificada con un triple B menos y perspectiva estable. Entonces, en los tres casos, la nota de Uruguay está dentro de lo que se llama el grado inversor, que, como sabrán, es un concepto que utilizamos bastante en el programa y que también se suele escuchar mucho en los medios. Entonces, en ese sentido, la calificación de Fitch está en el escalón mínimo dentro de ese grado inversor. Moody's, que es la calificadora en la que estamos entrando en el análisis de hoy, está un escalón por encima del mínimo, y S&P 2 escalones por encima de ese mínimo, pero siempre dentro del grado inversor. Entonces, si vamos a los movimientos más recientes, lo que hizo Moody's no fue aumentar la nota, del mismo modo que lo había hecho antes S&P, sino modificar su perspectiva. Esto quiere decir que el movimiento más probable en los próximos meses es que se pueda configurar una suba de la nota crediticia de Uruguay para esta agencia. ¿Y cómo analizan ustedes en Exante esos movimientos? A ver, ¿estaban dentro de lo esperable o resultaron de alguna forma sorpresivos? A ver, lo primero que hay que decir en cuanto a cómo evaluamos estos movimientos es que obviamente son positivos para el país y deben tomarse como buenas noticias. Respecto a la segunda parte de la pregunta, los cambios que se dieron estaban dentro de lo que nosotros y otros analistas en general preveíamos que sucediera. Esto básicamente responde a que los mercados ya estaban otorgando un nivel de confianza a Uruguay que excedía lo que marcaban las notas y o las perspectivas para algunas calificadoras. Ahí el caso de Fitch es el paradigmático que, como decíamos antes, aún se mantiene en ese escalón mínimo dentro del grado inversor, más allá de que en el correr de este año todavía no actualizó su nota como el resto de las calificadoras. En concreto, entonces, la prima de riesgo país de Uruguay, que es un indicador de la confianza que de alguna forma tiene el mercado en nuestro país, si lo medimos a través del índice UBI de República FAB, viene oscilando en torno a los 100 puntos básicos desde hace varios meses, incluso con varios periodos en niveles de alrededor de 70 puntos básicos, que son niveles mínimos en términos históricos. Para que la audiencia entienda un poco lo que estoy diciendo, un riesgo país de 100 puntos básicos implica que los instrumentos emitidos por Uruguay pagan un punto porcentual más de tasa de interés respecto a lo que pagan los que en la jerga se denomina como activos libres de riesgo. Hay un ejemplo típico que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuanto más baja la prima de riesgo de Uruguay, más bajo es ese adicional que debe pagar Uruguay por ser más riesgoso que, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, más barato le sale colocar deuda. Bien, perfecto, queda claro, Luciano. Ahora, si te parece, repasemos cuáles fueron los elementos que llevaron efectivamente a Moody's a modificar la perspectiva de la calificación crediticia. A ver, como en anteriores oportunidades, el reporte de Moody's volvió a destacar lo que es la fortaleza institucional de Uruguay, que ya es un elemento clásico no solo para esta agencia, sino en este tipo de comunicaciones en general.
Pero saliendo de ese elemento más estructural, también se siguió valorando positivamente la efectividad de las políticas aplicadas por el gobierno en respuesta a los shocks de diverso tipo que han afectado los últimos años, así como la mejora que se ha registrado en el plano fiscal, que siempre es un elemento que se le da mucha importancia en estos reportes. Por su parte, otro de los argumentos que utilizó la agencia para mejorar esa perspectiva es que en su escenario base están aguardando un mayor crecimiento económico en el mediano plazo, pasado lo que es 2023, que está afectado por la sequía, respecto a el ritmo de crecimiento que teníamos en los años previos a la pandemia, que había sido bastante magro, y a su vez la agencia también espera que se continúe avanzando a reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, que, como decía, es un elemento fundamental para estas agencias. Bien. Emiliano decía al principio que, claro, también se conoció el reporte del FMI respecto a la situación de la economía uruguaya. A ver, en síntesis, ¿las conclusiones son similares a las incluidas en el comunicado de Moody's? A ver, como aspectos que se repiten, destacaría en primer lugar el cumplimiento de las metas fiscales durante lo que va de esta administración. A su vez, el FMI ponderó especialmente lo que fue la reciente aprobación de la reforma previsional como un elemento clave para contener el gasto en pensiones en el largo plazo, pero también se mencionan otros aspectos positivos, la solidez que ha seguido demostrando el sistema financiero uruguayo, el esfuerzo que ha llevado la política monetaria para reducir la inflación y también, por ejemplo, la posición de liderazgo de Uruguay en materia de políticas ambientales. Sin embargo, y más allá de esas fortalezas o elementos positivos, el informe también expuso de forma un poco más exhaustiva un conjunto de riesgos o desafíos que el organismo considera como claves en el mediano plazo. A ver, ¿cuáles son esos riesgos o desafíos que marca el fondo? A ver, en primer lugar, y en línea un poco con lo expuesto por Moody's, el FMI señala que las perspectivas económicas, una vez, como decía, superados los efectos de la sequía, son positivas, pero están sujetas a sesgos a la baja, ya sea por factores internos o por la propia inestabilidad externa. Por su parte, el comunicado también hace referencia a la necesidad de mantener el marco fiscal que fue adoptado en esta administración, pero también incorporar un objetivo de deuda más explícito como otro de los componentes importantes para una estrategia fiscal que sea exitosa en el mediano y largo plazo. A su vez, si vamos por otro camino, el FMI también marcó que otro de los desafíos importantes es seguir reforzando la independencia del Banco Central, que permita conducir a la inflación a niveles en torno a las del rango meta del BCU. Y finalmente, como otros componentes señalados como desafíos, se menciona la necesidad de promover el desarrollo del mercado de capitales a nivel local, que es un elemento que solemos comentar, así como trabajar en la mejora de la capacitación del capital humano del país. Bien. Luciano, ya para ir cerrando, a ver, ¿qué conclusiones finales sacas de estos dos informes provenientes de fuentes, bueno, que son relevantes, ¿no?, para el país? A ver, creo que hay varios elementos que ya estuvimos discutiendo en este rato, pero siempre es bueno reafirmar. Por un lado, es claro que la situación de la economía uruguaya se está viendo de forma muy positiva desde el exterior, en particular, y como hemos comentado en otras oportunidades, el gobierno ha tenido éxito en el conjunto del periodo en poner el déficit fiscal en una trayectoria descendente. Esto, más allá de que en las últimas mediciones se puede haber registrado alguna reversión en los principales indicadores de la lista fiscal. En ese sentido, es fundamental que Uruguay siga trabajando en mejorar esos resultados, que incluso puedan derivar en mejoras adicionales en la calificación crediticia hacia adelante. Como decimos siempre, tener una mejor nota crediticia no es un fin en sí mismo, pero sí es claro que tiene consecuencias favorables para el país. La sintetizaría fundamentalmente en dos elementos. Por un lado, lo que es el acceso sostenido al financiamiento, incluso en condiciones de inestabilidad internacional, y por el otro, a que ese financiamiento se termine materializando a costos razonables para el país. Entonces, y para ya cerrar, en un mundo que aún sigue inmerso en un manto de incertidumbre, es clave que Uruguay siga siendo ponderado por los mercados, por lo que son las agencias calificadoras y por los organismos multilaterales como un país que, bueno, tiene buenas condiciones para recibir fondos de inversores. Entonces, para eso es fundamental mostrar buenos números fiscales, pero también trabajar sobre el resto de los desafíos que venimos discutiendo en este rato. Luciano, gracias por este análisis a propósito de estos dos informes de la agencia calificadora Moody's y del FMI sobre la economía uruguaya. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Perfecto, gracias a ustedes, buen fin de semana. Un abrazo, chau.